A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio del libro de dinámica del autor Irving James. El problema 16.22 corresponde al tema de cinética de cuerpos rígidos. Una placa de 15 kilogramos sobre metro cuadrado de masa está soportada en A y B. ¿Cuáles son las componentes de la fuerza en B en el instante en el que se elimina el soporte A? Tenemos la imagen de la placa, así como los datos que menciona el problema. Entonces, empezamos con la explicación del ejercicio, para lo cual tenemos en primera instancia la placa con los soportes A y B, y luego aplicando el principio de D'Alembert, el cual establece que la acción o las acciones de las fuerzas externas deben equipararse a un sistema de fuerzas inerciales. Entonces, vamos a tener por una parte la placa, al cual ya se le ha quitado el soporte en A. Además, para resolver este ejercicio vamos a utilizar la siguiente estrategia. Vamos a proponer el siguiente sistema de referencia, un sistema normal y un sistema tangencial, de manera que nos resulte más cómodo descomponer las fuerzas que están presentes en la placa. La primera de ellas viene siendo el peso de la misma, con un ángulo θ medido con respecto a la recta tangencial. Tenemos la componente de la reacción en B en dirección normal, así como su componente en dirección tangencial. Vamos a llamar a la distancia entre el peso y el soporte en B como D. Este sistema debe equipararse a las siguientes fuerzas de inercia. La primera de ellas vendría siendo la masa por la aceleración en dirección tangencial, y luego tendríamos al siguiente par, que viene dado por el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. ¿Por qué en este sistema no se ha considerado la aceleración en la dirección normal? Esto se debe a la condición que nos da el ejercicio, que menciona que vamos a analizar a la placa justo en el instante en el que se ha quitado el soporte en A. Es decir, tanto la velocidad inicial como la velocidad angular van a ser iguales a 0, anulando de esta manera la otra componente de la aceleración. Bueno, seguidamente, y teniendo en cuenta el diagrama de cuerpo libre que ya hemos explicado, pues vamos a hacer primeramente unos cálculos preliminares, como la distancia que separa el peso de la placa con respecto al soporte en B, que viene dado por la variable D, cuyo valor se lo calcula de la siguiente manera, empleando las dimensiones del alto y ancho de la placa. Como coincide con la diagonal y a su vez es la mitad, pues por eso es que se lo divide para 2, teniendo un valor de 1.921 metros. También vamos a calcular la masa de la placa, ya que se da como dato el valor de 15 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, para transformarlo a masa, deberíamos multiplicar por el área que tiene la placa, o las dimensiones que ya hemos visto, dándonos así la masa un valor de 108 kilogramos. Primero, planteamos una sumatoria de fuerzas en la dirección normal, es decir, sobre este eje, y vamos a emplear las fuerzas presentes en ambos sistemas. Entonces, de la parte de las fuerzas externas tenemos a la componente de la reacción B en el sentido normal y a la componente del peso, la cual se está relacionando con el ángulo θ. Específicamente, para hallar su proyección con respecto a esta línea hay que usar la función seno. Y de la parte derecha del sistema de fuerzas inerciales, pues como ya hemos explicado, no hay la presencia de una fuerza en dicha dirección.
El seno del ángulo se lo va a calcular mediante la siguiente expresión, empleando las dimensiones que tiene la placa. El seno del ángulo que se puede ver aquí también sería el ángulo que se forma con respecto a la base de la placa. El lado opuesto vendría siendo la mitad de la altura. Toda la altura de la placa son 3 metros, la mitad 1.5, y dividido para la hipotenusa, que es la diagonal, en este caso cada mitad vale D. Entonces, despejando la componente de la reacción B en dirección normal, tenemos un valor de 827.32 newtons. Luego, empleando una sumatoria de momentos con respecto al punto B. ¿Por qué con respecto al punto B? Porque es el lugar en donde tenemos las incógnitas de las reacciones. Procedemos a hacer sumatoria de momentos de las fuerzas externas y también de las fuerzas de inercia. Para la parte de las fuerzas externas tenemos que la componente vertical, es decir, la componente proyectada en la dirección tangencial, es la única que va a ocasionar momento con respecto al punto B, ya que la componente del peso en dirección normal no va a ser, ya que pasa por la línea que cruza por el apoyo en B. Y de la parte del sistema de fuerzas de inercia tenemos al par, formado por la inercia centroidal de la placa multiplicado por su aceleración angular, y el momento que ocasiona la fuerza de inercia de la masa por la aceleración tangencial. Ambas fuerzas están situadas a una distancia d con respecto al apoyo, por eso ese sería el brazo de palanca para cada una de las fuerzas. De aquí podemos calcular variables desconocidas, como por ejemplo el coseno del ángulo θ, similar al cálculo que hicimos con la función seno. Ahora vamos a emplear el cateto, que va a estar aquí adyacente a este ángulo, que sería la base de la placa, 2.4, pero al estar en la mitad 1.2. También tenemos el valor de la inercia centroidal para una placa. Viene dada por la siguiente expresión: 1/12 de la masa de la placa, es por ello que la calculamos primero, multiplicado por la suma de sus lados al cuadrado, dándonos un valor de 132.84 kilogramos por metro cuadrado. Además, hay que recordar que la aceleración tangencial para un movimiento circular viene dado por el producto de la aceleración angular multiplicada por el radio. En este caso, el radio sería la distancia d. ¿Por qué esta placa realiza un movimiento circular? Pues porque se le ha quitado el apoyo en A. De esta manera, el centro de gravedad describe una trayectoria circular con respecto al apoyo en B. Por eso es que podemos usar esas relaciones de ese tipo de movimiento. Despejando la aceleración angular, ya que es la variable desconocida de todos los términos que tenemos, procedemos a reemplazarla con los demás datos que ya se han calculado y vamos a obtener un valor de 2.392 radianes por segundos al cuadrado. Recordemos que estamos calculando son las reacciones del apoyo en B. Bien, ahora y nuevamente teniendo en cuenta nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a realizar sumatoria de fuerzas en la siguiente dirección, la dirección tangencial, en la cual vamos a tener esas fuerzas. Tenemos la componente de la reacción en B tangencial. Hemos asumido que las fuerzas que van hacia abajo son positivas, por ello tanto la fuerza en B como la componente del peso son en dirección positiva, al igual que la fuerza inercial.
Asimismo, ya se ha descompuesto esta aceleración tangencial por su equivalente, que es la aceleración angular multiplicada por el radio, que en este caso es la variable d. Despejando la componente b en dirección tangencial y reemplazando los valores, tenemos lo siguiente, que tiene un valor de menos 165.406 newton. De esta manera ya hemos calculado el valor de las componentes de la reacción en B, pero en dirección normal y tangencial. Ahora vamos a trasladar esas reacciones a un sistema normal ortogonal XY. Para ello, y teniendo en cuenta los valores que se han obtenido, el valor de la componente en B en dirección normal nos dio un signo positivo. Eso quiere decir que la dirección que se ha tomado es correcta. Sin embargo, la componente tangencial nos ha dado un signo negativo. Es decir, no se dirige en esa dirección, sino es al contrario. Por eso aquí se la ha graficado de tal manera. Ahora, muy importante, el ángulo. La componente normal, como está en la misma dirección que la diagonal de la placa, pues ese ángulo θ que vemos ahí, que también es el de acá, lo comparte dicha fuerza. Además, estas dos componentes forman un ángulo de 90 grados. Entonces, si aplicamos la geometría en este sistema, vamos a hallar que el ángulo formado por el eje tangencial y el eje Y viene siendo también ese ángulo θ, para que se cumpla de esta manera que ambas fuerzas son perpendiculares. Ahora, simplemente para hallar su valor correspondiente tanto en la dirección X como en la dirección Y, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a descomponer las reacciones. Entonces, tenemos que la componente en X va a ser, pues si yo proyecto la fuerza normal en este eje X, pues sería en este caso la componente que usa la identidad de coseno de el ángulo que forma esta fuerza en dirección positiva. La componente de la fuerza tangencial, pues en este caso habría que utilizar la función seno y sería en dirección negativa. Reemplazando los valores vamos a obtener que el valor de la reacción en dirección X será de 387.482. De la misma manera, pero ahora en dirección del eje Y, tenemos para la componente normal la misma multiplicada por el seno del ángulo y la componente tangencial multiplicada por el coseno, ambas en dirección positiva. Reemplazando los valores obtenemos el siguiente resultado de 749.132 N. De esta manera se ha culminado con la resolución del ejercicio, teniendo en cuenta de que este ejercicio también se lo pudo haber resuelto empleando un sistema normal, un sistema XY. Sin embargo, habría que haber realizado otros cálculos adicionales. Ese segundo método, por llamarlo de alguna manera, lo voy a estar subiendo a la página de Facebook y de Instagram del canal para que puedan tener una idea de cómo es que se hubiese realizado si es que no se hubiese hecho esta estrategia. Eso es todo por el video.